el primer matecito de la mañana. Qué espectacular. Hablé con una puma rescatada, un Helen, y te quiero contar cómo fue esa experiencia para mí. Fue la primera vez que hablé con un animal salvaje en presencia. Un viaje a Córdoba, a la reserva Pumacahua. Ahí me encontré con Caipacha, que es la directora del lugar, y le hice la propuesta de hablar y comunicarme con dos de sus pumas, que fueron un Helen y Estanislao, y hacer un intercambio para formar a los voluntarios del lugar con respecto a la comunicación con animales. Entonces yo hice las comunicaciones con un Helen, con Estanislao, y después con los chicos hicimos el taller Siente a tu animal, que es el que suelo compartir para todo el mundo, y ahí ellos pudieron recibir información de los pumas, de otros animales, y vivieron ahí una experiencia muy linda. En el momento en el que fuimos a hablar con un Helen, que la fui a conocer, Kai me comentó que un Helen era una puma que en el momento en el que la rescataron habían tenido que amputarle una de sus manos porque había quedado atrapada en una trampa para osos, de esas que son las de los dibujitos animados que cierran así. Entonces, bueno, tuvieron que operarla, tuvieron que amputarle esa mano, y tenía su lugar, su espacio, que estaba entre medio de otros pumas, y una de las características que tenía un Helen era que nunca se dejaba ver. Entonces llegamos al lugar, que ellos tienen divididas las jaulas de los pumas como por un pasillo, con reja también, y después las personas se acercan a verlo. Por ese pasillo solamente transita Kai y los voluntarios y la gente que trabaja ahí cuando los va a ver, o les da comida y demás. Entonces, 3 cosas importantes me compartió un Helen, que son las que te quiero contar acá. Lo primero y lo principal que me pasó, ni bien entré en contacto con ella, teniéndola Kai al lado, nos sentamos las dos en el piso frente a la jaula. Un Helen estaba escondida. Kai me dijo, me parece que está en la cueva. Yo tenía una foto de un Helen, entonces usaba la foto como modo de contacto para comunicarme con ella. La primera sensación que tuve al entrar en contacto con ella fue la inmensidad, la fuerza de sus músculos, de su cuerpo. Había una sensación a los aromas, a su olor propiamente. A mí me hizo acordar mucho a mis momentos de ir al campo cuando era chica, el olor a los caballos, el olor a la tierra, a las cortezas, la sensación de la textura. Si alguna vez le pasaste la mano a un perro de pelo corto que se estuvo revolcando en la tierra, seguramente sentiste cómo la tierra salía de entre medio del pelo a la vez que volaban un montón de pelitos. Bueno, esa fue toda la primera sensación que recibí de un Helen. Y también distancia. No había ninguna posibilidad en la que yo energéticamente pudiera acercarme más a ella. Entonces le mostré que ella se podía quedar en su lugar, que yo estaba en mi lugar, que estaba acá y también presente conmigo, acompañando y sosteniendo esta situación. Y le pedí que me mostrara sobre ella, qué era lo que me quería contar, qué era lo que me quería decir, qué pensaba del monte. Fueron una de las primeras cosas que Kai me pidió. Entonces, lo que una Helen me mostró es que ella anhelaba muchísimo el monte, estar entre los pastos, entre los arbustos, sentir los aromas, los olores, la sensación de la soledad, de estar tranquila, pero a la vez sabía muy bien que ese lugar ya no existía. Y eso fue una de las cosas que me rompió el corazón en el momento en el que lo percibí, esa sensación de querer volver a un lugar, anhelar a volver a un lugar y que realmente sepa que ese lugar ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque son lugares donde hoy en día hay ganadería, hay cosechas, entonces ya no existe la posibilidad de ese monte porque realmente no está el monte. Y son uno de los grandes problemas que se viven en muchas provincias y en muchos lugares donde hay pumas y también hay ganado, que los pumas empiezan a atacar al ganado, se acercan a los animales que están cuidados en las granjas, y ahí empieza un conflicto bastante interesante, que es una de las ramas que Pumacahua sigue y orienta a las personas para que sepan cómo llevarlo adelante. Entonces, una de las cosas primeras que un Helen me mostró fue esta sensación de desarraigo, de estar en un lugar donde sí se siente cuidada y protegida, porque ella sabe que en Pumacahua la cuidan, la protegen, la alimentan, pero realmente su hogar, su lugar, que era su casa, ya no existía absolutamente más. Eso fue
impresionante, lo corroboré con Kai. Kai me dijo, sí, efectivamente, donde nosotros la encontramos a ella no existe la posibilidad de que pueda volver, porque realmente no hay más monte donde los animales puedan estar, mismo en las sierras, ¿no? Esa parte de sierras y de cumbrecitas que hay, no es posible que los pumas sigan estando por ahí. Lo segundo que me mostró, que fue para mí una de las cosas más importantes, es porque ella no se deja ver. Y Unelén me mostró que la mirada que nosotros los humanos tenemos sobre ella de pobrecita, le falta una mano, pobrecita, la pumita rescatada, debe haber estado sola, qué dolor, toda esa información que generamos en nuestras cabezas cuando estamos en contacto con ella, es algo que ella no quiere tener, es algo que no quiere recibir y es una mirada realmente empobrecedora del ser que está llevando adelante su proceso. Una de las grandes miradas que hay con respecto a las formas de vivir y los ciclos de vida, dice que cuando uno le dice pobrecito al otro, en realidad le está quitando la posibilidad de crecimiento, ya lo está marcando y está diciendo hasta acá vas a llegar y no vas a tener posibilidad de seguir. Entonces, esa fue una de las cosas principales que Unelén nos mostró. Ella no se siente identificada con su historia en una actualidad. Sí me muestra y sí nos dijo que es verdad, que sufrió dolor, que tiene recuerdos muy claros y muy precisos del momento en el que quedó atrapada, del momento en el que fue rescatada, pero no es algo que hoy en día defina plena y exclusivamente su vida. Que ella prefiere ser vista como el ser vivo que se siente que es. Y en ese momento me mostró una inmensidad de sol en el centro de su pecho, una sensación enorme e inmensa de poder oír, escuchar y sentir todo el entorno natural alrededor, no solamente de Pumacahua, sino mucho más allá, todo lo que hay en el entorno natural, porque obviamente la reserva Pumacahua está en un lugar que es entre sierras, lagos, en Villa Rumipal. Entonces nos mostraba cómo tiene esa capacidad de conexión con ese entorno inmenso y espectacular, y esa es la forma en la que ella quiere ser registrada. Entonces una de las cosas que charlamos con Kai fue que obviamente trae muchísima conciencia poder contar cuál es la historia de cada uno de los pumas, poder contar cuál fue la realidad que vivió y por qué terminó en un lugar donde están siendo reservados para su cuidado, ¿sí? En lugar de estar en libertad. Pero no significa que cuando nosotros vayamos a visitarlos y vayamos a verlos, tengamos que tener esa mirada de pobrecitos, de que ay, qué pena, ay, están acá, podrían estar libres. En vez de ubicar nuestra mente en esos lugares, sí que nos sirva como reflexión, ver la realidad de los animales, pero a la vez poder sentir el poder que ellos todavía tienen porque no lo perdieron y su energía vital es una de las más fuertes. Así que estas fueron 3 de las cosas que me enseñó Unelén, que me encantó. Obviamente tuvimos una charla un poquitito más extensa, chequeamos algunas cosas con Kai para ver que la comunicación esté realizándose efectivamente, como por ejemplo en uno de los momentos yo les pregunté cuál era el vínculo con Kai y Unelén me mostró que Kai no viene como toda la gente a mostrarse por delante, sino que va por detrás y que ahí pasan mucho rato conversando. Y Kai me dijo, sí, es verdad, es de esa manera, y la verdad que nos emocionamos las dos, se nos cayeron las lágrimas porque es un momento muy inmenso y muy hermoso darte cuenta que realmente está ocurriendo la comunicación con ese animal en ese momento. Que la telepatía con animales realmente existe y puede ser muy útil. A partir de esta comunicación que tuvimos con Unelén, nos sirve saber qué es lo que el animal necesita, qué es lo que el animal siente, para poder ver cómo guiarnos con ellos. Unelén trajo un montón de propuestas que también fueron conversadas con Kai y que Kai fue poniendo en práctica a lo largo del espacio donde ella trabaja, a lo largo de Pumacahua, pero sobre todo lo más importante es esta mirada de que ella no es una pobrecita, sino que es una gran puma que está ahora teniendo una recuperación a partir de todo lo que vivió. Y haber vivido esta experiencia fue realmente a través de Unelén donde nació todo este proyecto Habla la Tierra, de comunicar para conservar, cómo comunicarnos con los animales realmente nos acompaña y nos apoya en un proceso de conservación, de preservación y de reservación, porque estamos en un momento de nuestra historia donde es clave que tomemos conciencia de el rol que nosotros tenemos como parte de la naturaleza. Así que los invito a seguir escuchando otras anécdotas mías, otras experiencias y a seguir conmoviéndose junto conmigo de lo que los animales traen para contarnos.